Hola, hola, alumna de vocacional, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, me da mucho gusto poder saludarlos, aunque sea a través de este medio. Y el día de hoy, en nuestro video, vamos a analizar un cuento, así que no se vayan, quédense, van a aprender mucho. El objetivo de este video es realizar el análisis de un cuento breve considerando los elementos de forma y fondo de un texto narrativo. Para analizar nuestro texto, vamos a recuperar uno por uno los elementos de forma y también los elementos de fondo del cuento, con la finalidad de no errar en lo que estamos interpretando o de llevar a cabo interpretaciones extra a las que nos da el cuento. Por ello es importante que comprendas primero la guía que llevamos aquí, la cual te permitirá ubicar y describir de modo objetivo cada uno de ellos. En lo que respecta a la forma, vamos a hablar sobre quién o quiénes realizan las acciones, es decir, los personajes. Quién cuenta la historia, o sea, el narrador, cuáles son los sucesos que marcan el planteamiento, el nudo y el desenlace, mismos que dan cuenta de la estructura del cuento, qué técnica narrativa empleó el autor para referir los sucesos, cosa que compete al discurso, y quién es el emisor del texto y cuál es su intención. Sin embargo, para poder observar todos estos elementos, pues lo primero es leer el texto. Y aquí lo tenemos. El cuento que vamos a leer se encuentra en la antología de Edmundo Valadez, el libro de la imaginación, es del autor Erskine Caldwell y se titula Floración. Voy a dar la lectura en voz alta, sin embargo, en la asignación también te dejé el PDF de este cuentito por si antes de abrir el video quieres imprimirlo e irlo leyendo conmigo. O bien puedes pausar el video, imprimir tu texto y lo puedes ir leyendo conmigo. Dice así: abrí los ojos cuando amaneció en un lugar desconocido para mí y vi una muchacha desnuda que corría por el campo y que intentaba ocultarse de mí. En una ocasión, cuando se detuvo y me miró, pude ver que sus pechos parecían que iban a reventar, como si fueran capullos de rosas al sol de mayo, y eché a correr hacia el sur, intentando atraparla, porque quería enterrar mi rostro en aquellas abiertas rosas y capullos para conocer su fragancia. Cuando después llegué hasta ella, cayeron todos los pétalos de sus pechos, se echaron a volar con el viento y ya no pude volverla a ver ni pude saber a dónde fue, pero las semillas que se desprendieron de ella aquel día son las flores que están floreciendo ahora. En todo texto narrativo, llámese cuento, novela, mito, fábula, leyenda, los personajes son los seres humanos, los animales o las entidades con atributos humanos que realizan las acciones. En el caso de nuestro cuento tenemos dos personajes. Al primer personaje le corresponde la tarea de llevar el relato. Y vamos a conocerlo cuando empieza diciendo: abrí los ojos cuando amaneció. Sin embargo, no podemos decir a ciencia cierta que sea un hombre, porque no existe ninguna marca en el texto que nos indique su género. Si hubiera dicho: abrí los ojos cuando amaneció y me encontré absolutamente solo, entonces el adjetivo solo a mí me diría claramente pues que se trata de un varón. Esto no pasa en ningún momento del texto. Tampoco sabemos su edad, porque tampoco hay marcas en la lectura que nos indiquen si es un joven, si es un hombre maduro o ya es un viejo. Si yo pudiera leer algo como durante la juventud o durante mi juventud, pues ya podría decir que si se trata de un jovencillo o un anciano que nos está hablando de su juventud, cualquiera de las dos opciones.
Esto no pasa en nuestro cuento. Tampoco sabemos cómo viste, qué calza y lo que viste y calza un personaje en el cuento, sobre todo en estos textos que son ya pues clásicos. Este escrito es de los años 50 más o menos. Nos dice mucho sobre el estatus social del personaje, a lo que se dedica, a la clase a la que pertenece, etcétera. No tenemos información ninguna sobre la descripción física de este que no sabemos qué es hombre o qué es. Y su procedencia mucho menos, ¿no? No, solo sabemos que despertó en un lugar en medio de la nada, está aturdido, no sabe dónde se encuentra. Eh, entonces tampoco sabemos de dónde viene o hacia dónde va. Así que aquí lo tenemos, nuestro primer personaje, que es un total y absoluto misterio. Vamos a ver el segundo. Nuestro segundo personaje es, por otra parte, una cosa bien interesante. Lo vamos a conocer gracias a la descripción que hace el primer personaje. Y aquí se nos dice que había una muchacha desnuda que corría por el campo. Y ya esa primera descripción aporta infinidad de información respecto a ella. La primera y más obvia es que es una mujer joven. La segunda también muy obvia porque ahí está el adjetivo calificativo en el párrafo que dice desnuda, anda sin ropas, ventilando las carnes en el campo. Y la tercera, que no está en este parrafito, pero que sí leemos en algún momento del cuento, es que sus pechos parecían capullos de rosas. Esto más el dato que también aparece más adelante y que nos dice el personaje 1, que ella se esconde, que se está ocultando de su mirada, nos podría regalar información respecto al primer personaje, pero se trata de un tipo de información que tiene una perspectiva de estereotipo, porque lo que él quiere hacer cuando ve los pechos de esta jovencita es sumir su cara en ellos. Dice ahí que para percibir su fragancia. Y entonces, si yo, repito, utilizo una perspectiva de estereotipo, pues podría decir, ay, pues sí, es un hombre. La segunda, ¿por qué una joven que decididamente anda desnuda por el campo? Me imagino, por ejemplo, a los bañistas que andan en las playas nudistas. ¿Por qué andan desnudos en la playa si saben que todo el mundo los va a ver? Pues porque les vale la mirada ajena. Y quiero pensar que esta jovencita se encuentra en esa situación inicial en la que anda desnuda por el campo porque la mirada ajena no le preocupa. Sin embargo, la mirada de este primer personaje sí le asusta de tal manera que huye, de tal manera que se esconde de ella. ¿Por qué se escondería de ella? Pues seguramente porque las características físicas y la intención que observa en el primer personaje le están dando motivos para escapar. Puede tratarse de un hombre fuerte, alto o más viejo o que tenga cara de perverso. No lo sabemos, estamos infiriendo, pero esas inferencias las hacemos a partir de la actitud que presenta este personaje. Ahora bien, otro dato curioso que tenemos de este personaje es que evoluciona. Nosotros empezamos leyendo en el cuento que se trata de una joven que está desnuda y terminamos leyendo en la historia que ella ya no se encuentra, pero lo que sí queda de ella, porque al final del día ella sigue estando presente en el texto, lo que queda de ella son las semillas florecidas que dejó. Entonces, este segundo personaje, como podemos observar, tiene una descripción mucho más rica y esa descripción a su vez nos permite generar otro tipo de informaciones que no necesariamente están registradas en el texto. Ahora bien, ya que describí a mis personajes, más que los describí, ya los desmenucé, ya los analicé, lo que me interesa es saber en este cuento
quién es el personaje principal y quién es el secundario. Podría pensarse que por el hecho de que el personaje número uno es quien lleva el relato, pues nos está contando su propia historia. Y podría pensarse que el segundo personaje, como lo único que hace es realizar acciones, sería el secundario. Vamos a tratar de observar cómo se construye entonces el tipo principal y el tipo secundario a partir de la relevancia que las acciones de cada uno de ellos tienen en el asunto y también a partir del grado de importancia que el autor le concede a cada uno a la hora de describirlos. En el caso de nuestro primer personaje, pues observamos que él solo despierta y toda la narración, todo el cuento se la pasa hablándonos de ella. Es todo lo que hace. Y si realiza alguna otra acción, la hace porque el segundo personaje la realiza. Es decir, cuando ella huye, él huye también hacia el sur correteándola porque la quiere alcanzar. De otra manera, no habría asunto y no habría acción. Si no hace algo ella, él no lo hace. Y el otro rasgo es que pues nuestro autor no se molestó mucho en describirlo, no nos dio suficientes detalles, es más, nos deja en ascuas en el sentido de por qué ni siquiera le dio un género fijo. Cuando veamos el tema, a lo mejor eso lo vamos a entender con más claridad, pero no le dio un género, entonces esto es bien importante y no podemos omitirlo en el texto. En cambio, la segunda personaje, el segundo personaje, perdón, tiene una descripción que es mucho más detallada y todo lo que ella hace motiva la acción del primer personaje. Rasgo importantísimo, ya lo había dicho antes, es un personaje que evoluciona con la historia. Es el objetivo de ella, es su finalidad en este relato, evolucionar. Así que ya teniendo esta información contrastada, nos volvemos a preguntar quién será el personaje principal y quién el secundario en esta historia. Y con estos datos que son muy claros, yo puedo decir que el personaje principal es ella, porque es en torno a ella que se relatan las acciones del texto o que se desarrolla el asunto del texto. Y nuestro personaje secundario sería este ente que no podemos acabar de confirmar y que nos está refiriendo todo lo que el personaje principal realiza en la historia. En toda narración existe una figura o una voz que nos refiere a los sucesos del relato. A esta le llamamos narrador. Para el caso de nuestro cuento, nosotros ya tenemos perfectamente ubicada a la persona que está contando los sucesos. Sin embargo, lo que queremos saber es qué tipo de narrador es el que tiene el cuento. El personaje secundario de nuestra historia es quien nos está relatando todo. Como no tiene un género definido, yo lo estoy ubicando como un él, una ella o eso, que a lo largo de todo el cuento se la pasa observando y describiendo lo que realiza el personaje principal. Entonces, siempre se va a expresar en tercera persona porque está hablando de ella y podemos ubicarlo de esta forma como un narrador testigo, ya que únicamente nos refiere lo que es evidente a sus ojos, lo que está frente a él. No puede decirnos nada más, ni del personaje principal, ni de lo que va a pasar más adelante con respecto a él mismo. Ahora hablaremos sobre la estructura y el discurso. Como sabemos, la primera se refiere a la forma en la que los sucesos del relato se organizan, de tal manera que es posible observar en ellos un planteamiento o marco, un desarrollo y un desenlace. Por otra parte, el discurso se refiere más bien a la técnica que empleó el narrador para presentarnos su historia. Y en el caso específico de nuestro cuento, lo que nosotros queremos saber es qué eventos concretos
señalan el desarrollo de nuestra historia y para eso nos vamos a valer de la identificación de los conectores discursivos cronológicos que están en el cuento. Por ejemplo, cuando hablamos del planteamiento o marco, ubicamos a nuestro personaje narrador expresando lo siguiente. Abrí los ojos cuando amaneció en un lugar desconocido para mí y vi una muchacha desnuda que corría. Este marcador, que está subrayado con rojo, cuando amaneció, es un marcador cronológico que señala el inicio de la historia, nos dice dónde empieza todo. En el caso del desarrollo, lo que tenemos que ubicar son los nudos y lo podemos hacer de la misma manera. Vamos a ver el ejemplo. En nuestro texto, el primer segmento que nos habla de un nudo es el siguiente. En una ocasión, cuando se detuvo, pude ver sus pechos y eché a correr hacia el sur intentando atraparla. Y el siguiente lo encontramos casi al final del cuento. Cuando después llegué hasta ella, cayeron todos los pétalos de sus pechos. Si yo leo los marcadores discursivos en una ocasión y después, puedo observar cómo estos marcan la evolución y la complicación de las acciones. Desde un cuando amanecí o cuando amaneció hasta en una ocasión y después, observamos cómo es que todo va evolucionando en el relato. El desenlace, por supuesto, no es excepción. Nosotros leemos ya al final del texto. Las semillas que se desprendieron de ella aquel día son las flores que están floreciendo ahora. ¿Qué nos dice este marcador discursivo que está en rojo? Bueno, no solo nos indica dónde está terminando el relato, sino que también nos ubica en el momento en el que la historia está siendo narrada. Y de alguna manera, esto nos permite tener una idea general del tipo de técnica que el autor utilizó para contarnos su cuento. Entonces, nosotros lo que tenemos es un cuento que constituye las memorias o los recuerdos de un narrador, de un personaje secundario, porque él ya nos está hablando de algo que pasó nos está hablando de algo que pasó y lo está haciendo en este momento. Así que cuando nos preguntamos cuál será la técnica narrativa que se empleó para referir los sucesos, si queremos usar estos marcadores cronológicos para generar una línea de tiempo, nos va a ser muy útil y también podemos organizar los eventos como ocurrieron. Entonces, yo tengo en la historia a una muchacha desnuda que corre, que huye, que se oculta de la mirada de un personaje secundario y que al final del texto desaparece, transmuta, porque de alguna manera ella sigue estando ahí a través de las flores que nacieron de sus semillas. Todos estos eventos ocurren en el pasado y al presente tenemos a las hijas, que son las flores que nacieron de las semillas de esta mujer transmutada. Eso se encuentra en el presente y el marcador discursivo ahora nos lo subraya. Si tenemos entonces una narración que va de pasado a presente y que no presenta ningún otro tipo de salto temporal u otro tipo de complicación de las acciones, lo que tenemos entonces es una narración lineal o cronológica. Cuando hablamos de emisor e intención en un texto literario, básicamente a lo que nos referimos es a la persona que construyó el discurso y la finalidad con la cual lo hizo. Entonces, en el caso de nuestro cuento, para poder darle respuesta a esta pregunta,
es necesario ir explorando algunos de los elementos constitutivos del mismo y lo vamos a hacer a través de más preguntas. Es la forma más simple que encuentro para poder explicarles cómo se construye la intención en un texto. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntarnos, en primer lugar, si esta historia procede de la vida real o es ficticia. Pregunta que en nuestro caso se responde muy fácil, no, no pertenece a la vida real porque no tenemos en el cuento el registro del nombre de algún famoso o de algún personaje histórico. Otra pregunta que podemos hacernos es si los personajes de la historia existieron realmente, son humanos y se comportan como tales. Ya vimos que la historia no viene de la vida real, por lo tanto, los personajes que están aquí tampoco son reales. Digo, yo no conozco a una mujer que se deshoje cuando la toca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí son humanos, pero no se comportan precisamente como se comportan los humanos comunes y corrientes. Otra pregunta puede ser, ¿la información que aporta la historia es útil en algún sentido práctico? Y con esto me refiero a que si podemos usar este cuento, por ejemplo, para construir un mueble o para desarrollar una actividad específica en el sentido de aprender a manejar una máquina o aprender a desarrollar un proceso. Pues no, como tal, esta historia tampoco nos proporciona ese tipo de información utilitaria. Y finalmente vamos a hablar sobre el autor y a qué se dedicó. Aquí lo tienen, él es Erskine Caldwell, él fue un escritor, un novelista estadounidense que desarrolló la mayor parte de su trabajo después de la Segunda Guerra Mundial y su especialidad es la ficción narrativa. Él fue escritor de novelas, entonces con esta información ya podríamos ir cerrando quién es el emisor y cuál es la intención de lo que escribe. Así que, pues este texto que nosotros leímos en sí es un ejemplo de ficción literaria que no nos sirve para otra cosa que para entretenernos, para deleitarnos con su lectura.